Amada iglesia de nuestro Dios, paz a vosotros, hermanos. Siéntense, ocupen sus lugares. Muchísimas gracias. Vamos, hermanos, tuvimos una escuela, hermanos, muy bonita, hermanos, acerca de lo que, hermanos, nuestro Dios demanda para ser parte de su iglesia. Y me llamaba la atención ahorita el canto que entonábamos, hermanos, porque es un canto muy fuerte. Si te das cuenta de la letra, es un canto fuerte y es un canto que duele. Duele porque sí, lo entramos como una alabanza, pero yo creo que más bien es una sentencia, ¿verdad? Que está escrita. No nos duele, hermano, lo que cantamos. No sentimos, porque dice: los impíos van a desaparecer, van a ser destruidos, porque se alejaron del camino de Dios, porque no están guardando el camino de nuestro Dios. Y nosotros como iglesia, ¿qué hacemos, no? ¿Qué hacemos para evitar que esos impíos se pierdan y se vayan y desaparezcan, hermanos, y obtengan ese castigo? Pues tendríamos que preocuparnos, yo creo, porque ese grupo de hermanos que desaparezca, pues cada día sea menor. Y la predicación, hermanos, de esta mañana, hermanos, cuando estaba elaborando el tema, lo elaboré, hermanos, por una situación muy particular que no se dio aquí. Se dio en otro lugar, hermanos, pero no sé si aquí también ya se haya dado. Y me preocupó, hermanos, y me puse a hacer este tema en la semana. Y me quedé pensando, dando vueltas en la cabeza mientras estaba en el trabajo. Decía: ¿qué nombre le pongo a este tema? ¿Qué podría ser que defina lo que vamos a estudiar? Y me llegó hermanos: la Santa Inquisición. Y le ponemos ahí, hermanos: matando en el nombre de Dios. Esto es muy curioso, hermanos, porque a lo largo de la historia el ser humano ha utilizado a Dios como una justificación para erradicar, eliminar a cualquiera que tenga un pensamiento distinto, ¿no, hermanos?, a ellos. Y lo han utilizado, hermanos, todos. En la Biblia, hermanos, vemos cuando Dios manda, Dios ordena directamente al pueblo de Israel la eliminación de pueblos, hermanos, idólatras. Pero vamos a ver, hermanos, que en el Nuevo Testamento, incluso, hermanos, hasta el pueblo judío, en el nombre de Dios, también hizo cosas no buenas. Roma, los musulmanes, bueno, como quieras tú llamar, religiosos, hermanos, en el nombre de Dios mataron a miles de personas, justificándose, hermanos, en el Todopoderoso, la misericordia que ellos cometían, hermanos. Por eso le puse este título: la Santa Inquisición, matando en el nombre de Dios. Este movimiento, hermanos, que surge, hermanos, motivado por la iglesia romana. Uno de los momentos, hermanos, más oscuros de la humanidad, ¿verdad? Que actualmente, supuestamente, ya se pidió disculpas por ello, pero bueno, unas disculpas simuladas. Y, hermanos, y este movimiento, hermanos, de la Santa Inquisición, y me llama la atención porque le ponen la santa, ¿no? Como si fuera algo que proviene o autorizado por nuestro Dios, algo que tenga un toque divino, cuando tiene todo, es todo lo opuesto, hermanos. Y la palabra Inquisición, hermanos, me llama la atención. ¿A qué nos suena Inquisición, hermanos? Correcto. Inquisición viene de inquirir, correcto, hermanos. La idea, hermanos, de esto era que, hermanos, fue un grupo de personas religiosas que eran los encargados de hacer juicio. Y ellos investigaban supuestamente de manera cuidadosa o delicada cada caso que se les presentaba, hermanos, con motivo religioso. Y ellos, en base a esto, hermanos, emitían, hermanos, un juicio. Y de acuerdo, hermanos, a la historia, este movimiento, hermanos, surge fuertemente en Francia. Hermanos, ahí se origina, aunque realmente su apogeo lo tuvo, hermanos, en España. En el siglo, hermanos, XII, hermanos, en Francia empieza a haber un creciente movimiento de personas, hermanos, que estaban abandonando el credo romano entre hermanos judaizantes, y
grupos, hermanos, que empezaban a leer las escrituras y empezaban a abandonar Roma. Y entonces, hermanos, en esta inquietud, lo que ellos se ven obligados a crear esto, hermanos, de todo aquel que no profesara el credo de la religión romana, hermanos, era llevado a juicio y matado, torturado y matado, hermanos. En el siglo XV, hermanos, toma más fuerza ya en España. Al frente, hermanos, estaba un famoso hombre llamado Tomás de Torquemada. Hemos escuchado de Torquemada, hermanos, este apellido es muy famoso, que fue el principal inquisidor, hermanos, español. Y en este lugar, hermanos, se perseguía en esencia a los judíos y a los no católicos. Y hermanos, y se utilizaron, hermanos, ustedes quizá han ido alguna vez, han visitado museos o exposiciones, ¿no, hermanos? De instrumentos que fueron utilizados. Y si no lo has sido, yo te invito a que si tienes mente muy sensible, mejor no vayas. Pero de verdad, hermanos, y ahí te describen la intención de estos instrumentos era causar el mayor dolor, infligir el mayor dolor posible a las personas. Y hermanos, según algunos historiadores, hermanos, como Llorente en España, hermanos, un hombre el año 1700 aproximadamente, fue secretario de la Inquisición. Él dice, hermanos, que tan solo en España, en el tiempo que duró la Inquisición, que fueron aproximadamente 300 años en España, fue disuelta por Napoleón. Él menciona que al menos 3 registrados oficialmente, porque sabemos que una cosa es lo oficial, que siempre se minimiza, no, hermano, el número para tratar de no impactar. 300,000 personas fueron llevadas ante la Inquisición, de las cuales al menos 32,000 fallecieron, hermanos, por los inquisidores. Hay otros historiadores, hermanos, que dicen que el número se eleva a millares. No hablamos de unos miles, millares en toda Europa, hermanos, que murieron, hermanos, bajo este tribunal, hermanos, de la Santa Inquisición. Y hermanos, estos hombres, hermanos, que emitían este juicio, si me voy a poner con la otra imagen, hermano, me puede llevar con la siguiente imagen, por favor, hermano, donde las personas, hermanos, que eran acusadas ante este tribunal, aquí, hermanos, tengo, hermanos, más o menos un porcentaje de qué era, hermanos, de lo que se les acusaba a ellos. Se les acusaba por blasfemias, por maometismo, es decir, profesar, hermanos, la religión del Islam, por ser falsos conversos. Y esto, hermanos, ustedes quizás han escuchado de que durante esta época, hermanos, los judíos que vivían en España son considerados, incluso, hermanos, perdón por la expresión, como marranos, ¿no? Se les llama así porque se dice, hermanos, que estos judíos, al tener la presión de la Inquisición, lo que hacían, hermanos, era abiertamente profesaban la fe católica y en oculto, hermanos, profesaban el judaísmo. Por salvar la vida llevaban una doble religión, ¿no? Y le digo, aunque ellos no creían, hermanos, en el catolicismo, pero ellos aparentaban este credo, iban a la misa y todo esto, pero ya en sus casas, hermanos, profesaban el judaísmo. Entonces, en estos inquisidores, cuando un vecino denunciaba, es que profesa el judaísmo en su casa, y había como redadas, ¿no? ¿Saben qué es una redada, no? De repente, hermanos, llegaban, entraban a las casas, sobre todo en Shabbat, porque el domingo iban a misa, pero el Shabbat lo guardaban. Entonces, de repente llegaban a la casa de los judíos, entraban a sus casas, abrían y los encontraban guardando, hermanos, este rito del sábado. Y entonces, hermanos, eran llevados a la Inquisición y se les consideraba como falsos conversos, porque en realidad, hermanos, seguían profesando el judaísmo, hermanos, y eran llevados a esta parte. Otros de lo más común, acusados de brujería y superstición, y otros, hermanos, por sodomía, bigamia o delitos sexuales. Y toda esta gente, hermanos, era acusada, era llevada, y el procedimiento, hermanos, consistía en que en este juicio no había abogado defensor, o sea, no había quien te defendiera, llegabas todo al talonín, y a través de los instrumentos de tortura, hermanos, que utilizaban, ahí vemos un juicio, hermanos, vemos un juicio de la Santa Inquisición o el Santo Oficio, como así autonombraban. Hermanos, ellos a través de la tortura buscaban que las personas declararan si eran que eran culpables. Y la persona, hermanos, a final de cuentas era muy difícil que salieran vivos. La mayoría moría durante el martirio. O sea, mucha gente, hermanos, moría mientras eran torturados, morían, su cuerpo no resistía, y hermanos, si morían finalmente.
Y si se declaraban, hermanos, culpables y mostraban arrepentimiento, se les ahorcaba, se les ahogaba y eran lanzados muertos a la hoguera. Si no declaraban que eran culpables, se les lanzaba vivos a la hoguera. O sea, era muerto. O sea, no importa, culpable o inocente, morías. O sea, al final de cuentas, estabas muerto cuando caían a manos de estos personajes. Eso, digo, esto, hermanos, duró más de 300 años. Fue disuelto, hermanos, por Napoleón. Pero lo interesante, hermanos, de esto es que estos hombres se sentían con la calidad moral para poder enjuiciar, ¿no, hermanos? Y mandar a la hoguera a miles de personas, sin el menor remordimiento, hermanos, sin el menor cargo de conciencia. Ellos se sentían tan santos que eran capaces de decir quién sí y quién no, hermanos, y decidir sobre la vida de los seres humanos, hermanos. Y esto es muy doloroso y es muy triste, hermanos, porque no solamente, hermanos, la iglesia romana cayó en este juego. El mismo pueblo judío, hermanos, actuaba de manera similar. En el pueblo judío, hermanos, había un grupo llamado el Sanedrín, ¿no? Compuesto por fariseos y saduceos. Estos hombres, hermanos, que al igual, hermanos, que esta Inquisición, quizá no con la tortura y todo eso que la iglesia, hermanos, romana llevaba a cabo. Si me dejo, hermanos, con la siguiente, por favor, hermanos, de Sanedrín. Estos personajes, hermanos, y ustedes van a recordar mucho a dos principales de ellos. Uno llamado Anás y otro llamado, ¿qué, hermanos? Caifás. Eran estos hombres, perdón por la expresión, pseudo religiosos, que en el nombre de Dios, si quizá físicamente, hermanos, no mataban, pero espiritualmente, hermanos, mataban a miles de judíos, hermanos. Cuando Jesucristo, hermanos, viene en su primera venida y dice: vine a buscar lo que se había perdido, es porque, hermanos, todos aquellos hombres que estaban alejados de la palabra de Dios, de conocimiento de Dios, se les llama en la Biblia publicanos, pecadores, rameras, ¿no? Lo que como se les clasifica, a lo que Jesús les predica, lo que se había perdido, las ovejas perdidas de la casa de Israel. Estos pseudo dirigentes religiosos que decidían quién merecía el reino y quién no, quién merecía entrar al templo y quién no, quién era hijo de Dios y quién no, que vamos a ver más adelante cómo les habla Jesucristo a esta gente que también mataban en el nombre de Dios. Digo, es un estudio espiritual. No descansaron, hermanos, que al grado tal que estos mismos fueron los que llevaron a muerte ¿a quién? A Jesucristo, hermanos. Y digo, y no son tan diferentes de Torquemada. ¿Por qué? Porque, hermanos, cuando logramos, hermanos, entonces, cuando Poncio Pilato, que dice: no encuentro culpa en este hombre, él buscó la manera de poder rescatar al maestro, ¿se acuerdan? Y entonces había una ley romana donde se podía liberar a un preso en ese día. Y Pilatos dijo: les voy a traer a un hombre malvado, ¿no? Un hombre realmente cruel, un delincuente de lo peor, de lo más bajo que existe. Y cuando estos vean y comparen a Jesús, un hombre que predicaba el amor, y vean a este otro malvado, pues seguramente van a decir, bueno, pues ya libera al Nazareno, ¿no? Y no, dicen: suelta, ¿qué, hermanos? A Barrabás. ¿Y qué hago con él? Crucifícale. Poncio Pilato, hermano, lo manda a castigar, torturar durante muchos años, hermano. No sé si tú cuando eras del otro lado y fuiste a los famosos Via Crucis, llegaron a ir a las representaciones y salían con sus latigacitos, y un hermano así como que ay, le daban y le pegaban y se sentía feo. De acuerdo a los historiadores, hermanos, si tú has visto la película de Mel Gibson, La Pasión de Cristo, hermanos, con los instrumentos de tortura, ¿sí la han visto, hermanos? Dicen los historiadores, es la que más se apega a lo que realmente Jesús vivió. Y si ves lo que le pasa en esa parte, ¿sí han visto lo que le pasa, hermano? ¿Cómo queda su cuerpo totalmente destrozado y desgarrado? Ok, eso es lo más cercano a lo que vivió Jesús.
O sea, son imágenes impactantes. Pero yo cuando lo veo me impacto, porque fue lo que vio Jesús. O sea, literalmente, hermanos, destrozaron a aquel hombre. Lo ponen ante el pueblo y dicen: miren, ya está, ya lo castigué, ya está casi muerto. ¿Lo liberó? Y estos Torquemada judíos, hermanos, dijeron: no, queremos sangre, lo queremos muerto. Y no descansaron hasta que vieron a Jesús agonizando en una cruz, hermanos, matando en el nombre de Dios. Pero ¿será, hermanos, que la iglesia de Dios, nosotros, somos diferentes a ellos? Y ahorita te voy a explicar por qué. La semana pasada, hermanos, leíamos segunda carta de Juan, capítulo 1. Versículo 9. Cualquiera que se rebela y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, el tal tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis: que hermanos, bienvenido. Y lo veíamos la semana pasada. Este ya es un caso extremo, ¿no? Este es el último recurso, hermanos. Cuando ya se agotó, todos los medios son, hermanos. Cuando un hermano, después de haber intentado de todas las formas posibles regresarlo al buen camino, él niega de su fe, blasfema y comete apostasía, hermanos, es cuando aplica esto, ¿no, hermanos? Pero es hasta ahí. Cuando la persona por sí misma, hermanos, comete un suicidio espiritual. Cuando la persona renuncia a la fe y al credo, cuando niega todo tipo de relación sana con la doctrina de nuestro Dios, es cuando Juan dice: es cuando aplicamos esto. Pero no antes, ¿o sí, hermanos? No antes. Esto es cuando la iglesia ya hizo todo lo que tenía que hacer. ¿De qué voy a predicar, hermanos, en esta mañana? Hablando de la Santa Inquisición, del juicio en la iglesia, hermanos. Porque a veces, hermanos, la iglesia nos convertimos, si me ayuda por favor, hermano, nos convertimos en inquisidores. Nosotros como iglesia, hermanos, olvidamos la misericordia de Dios y nos convertimos en inquisidores de nuestros propios hermanos en la fe. Y llegamos, hermanos, a matar también espiritualmente a muchos. Y cuando nos convertimos en inquisidores, matamos, hermanos, lo que yo te decía de los otros, sin el mayor remordimiento, sin el mayor cargo de conciencia. La Escritura dice: si alguno aborrece a su hermano y le llama raca o vano, el tal es homicida, dice el Señor. Yo te decía, ahorita cantamos: los impíos no tendrán la paz. Y podríamos preguntarnos: ¿y qué hicimos para evitar, o no, hermanos, que esos hermanos se volvieran, ¿qué, hermanos? Impíos. ¿Qué hicimos nosotros, hermanos, para evitar que ellos murieran? O simplemente observamos, ¿no?, cómo se fueron muriendo. O peor aún, ¿a cuántos de nosotros mismos los empujamos a eso, hermanos? Entonces Pablo, hermanos, dice en Gálatas capítulo 6, ¿cómo debe de actuar la iglesia, hermanos? Nosotros como hijos de Dios, para no convertirnos en estos. Gálatas 6. Versículo 1. Hermanos,
si alguno fuere tomado en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurad, ¿qué, hermanos? Al tal, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, porque tú no seas también tentado. Sobrellevad los unos las cargas de los otros y cumplid así la ley de Cristo. Ve lo que dice el apóstol Pablo, tan hermoso y tan maravilloso. Un hermano de la iglesia comete una falta. Y dice Pablo, ¿qué hacemos, hermanos? ¿Qué te gusta que hacemos con los hermanos que trabajan en sábado? ¿Qué hacemos con ellos? ¿Los corremos? ¿Los expulsamos? ¿Les decimos no son dignos? ¿Les decimos están fallando? ¿Los señalamos? ¿Murmuramos de ellos? ¿Qué dice el apóstol Pablo, hermanos? Dice Pablo, y como ese, digo, pues es un ejemplo. Está el que no diezma, ¿no, hermanos? Está el que miente. Está el que está aquí y saliendo se va al antro, se va a unos 15 años, toma cerveza. ¿Me explico? O sea, hay muchas cosas. Jóvenes que se van al Halloween, ¿no? Con sus amigos, que ponen el altar en las primarias, que salen las pastorelas, que comen pan de muerto, que se hacen su rosca. Padres que llevan los reyes magos, ¿no? A sus hijos. ¿Qué hacemos? Dice el apóstol Pablo, tú que eres espiritual, antes de condenar a tu hermano, ¿qué tienes que hacer? Amonéstalo. No. Pero dice Pablo, ¿pero cómo lo vas a amonestar? Hermano, ¿cómo es posible? Si usted ya conoce la palabra de Dios, usted no es un niño, ¿no, hermanos? Usted sabe que usted está pecando, hermano. Considere sus caminos. Por eso le va como le va, por pecador, ¿sí o no, hermanos? Y no tiene vergüenza, todavía viene aquí. ¿Con qué cara va y se para en la iglesia, hermano? Está causando escándalo, ¿verdad que no? Dice mi hermana, dice el apóstol Pablo, con el espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo. Dice Pablo, ten cuidado, porque ahorita estás de este lado, de inquisidor, ¿o no, hermanos? Pero tú no sabes si el día de mañana tú o tus hijos van a estar del otro lado, ¿no, hermanos? Y Dios los libre de que se encuentren otro inquisidor, ¿o no, hermanos? Que los saque de la iglesia. Entonces Pablo dice, juzga como si te juzgaras a ti, ¿qué, hermanos? A ti mismo. Y entonces la manera de juzgar va a ser, ¿qué, hermanos? Diferente, porque lo vas a hacer de una manera más espiritual. Dice, hermanos, nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18. Ok, vamos a hacerlo espiritual, porque también si hay una falta no podemos dejarla pasar, ¿o sí, hermanos? Hay que actuar. Lo que la Escritura nos va a enseñar es cómo debemos de, ¿qué, hermanos? De actuar y no estar mandando, hermanos, a la hoguera, ¿o sí, hermanos? Dicen, mándalo a la hoguera y después averiguamos, ¿sí o no? Porque así somos, ¿no? Condenamos al hermano y después ya vemos la cosa. Y mientras ya lo echamos a la hoguera y luego platicamos del asunto. Y no funciona así, ¿o sí, hermanos? No funciona así. De hecho, cuando Jesucristo, hermanos, andaba predicando y lo querían matar, no se levantó un hombre y dijo en el Sanedrín, juzga nuestra ley a un hombre sin antes, ¿qué, hermanos? Escucharlo. Y ahí paró todo, ¿no? Porque les dijo, no podemos juzgarlo sino antes, ¿qué, hermanos? Escucharlo. ¿Será posible, hermanos, que el mundo tenga mejor conocimiento? Porque en el mundo agarran un delincuente, lo agarran robando el Oxxo,
Llega la policía, tiene el arma, está el video, lo toman, lo suben a la patrulla, le tapan la cara hasta que sea un juicio, no pueden mostrar la cara. Y cuando lo llevan dicen, tenemos al presunto. ¿Se das cuenta? Pero si todo el mundo vio cómo llegó la patrulla, tenía el arma, el del Oxxo está atestiguando, sí, pero mientras no haya un juicio y un juez lo declare, ¿qué, hermanos? Culpable, él es el que, hermanos, presunto. Ahora, en la iglesia, ¿cómo tendría que ser, hermanos? Con muchísimo mayor, que, hermanos, razón. Todo el mundo, hermanos, es inocente hasta que se compruebe lo contrario, hermanos. Y entonces dice nuestro Señor Jesucristo en Mateo capítulo 18, versículo número 15. Por tanto, si tu hermano pecare contra ti, ve y redargúyele entre ti y, ¿qué, hermanos? Y él solo. Si lo hiciéramos así, se acabaría el chisme y la murmuración. Así la matamos, hermanos. Yo veo a mi hermano Gadiel, ¿no? Saliendo del un antro por aquí, hermanos. Ay, no sé, no, yo no digo que hayan entrado, pero pasan por ahí, ¿o no, hermanos? Aquí en Alfredo de Mazo creo que hay dos, en el semáforo, enfrente donde viven mis hermanos, por hermanos de familia Cruz, ¿no? Para vivir enfrente, y hay uno que está ahí enfrente, no sé si todavía esté. Vamos a ponerle el balalaika, ¿te parece? Lo veo saliendo, hermano Gadiel. ¿Qué es lo que tendría que yo hacer, hermanos? De acuerdo a lo que dice Jesús. Hermano Elohim, hermano Gadiel el sábado no predica. ¿Por qué? Porque anda metiéndose en los santos el hermano. Hermano Miguel Martínez, le dijo, lamento decirle que hermano Gadiel lo caché, hermano, saliendo del antro con dos muchachas. Sí. No, porque así somos, ¿no? No vamos a decir lo que es. Y hermano, traía ojos rojos. Yo vi que lo venían casi cargando porque no podía ni caminar. Y el hermano entró para que le pidieran un Uber, ¿no? El hermano entró para pasar al baño. Pero yo, ¿qué hice, hermanos? Yo ya lo aventé a la hoguera, ¿no? Yo ya lo quemé. ¿Qué sería lo correcto? Hermano Gadiel, oye, mía, el otro día, hermano, iba pasando por ahí. Oye, dice, ¿y usted por qué iba pasando por ahí, no? Es como que, oye, aquel que dice, es que el hermano no cierra los ojos en la oración. ¿Y usted cómo lo sabe? Y le digo, hermano Gadiel, fíjese, hermano, mire, me preocupa, no me queda para preguntar, hermano, mire, es que el otro día lo vi saliendo de allá. Ah, sí, hermano, fíjese que yo pasé por ahí. Ah, perfecto. ¿Sí, hermanos? Dice el Señor, háblenlo entre ustedes. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma contigo, ¿qué, hermanos? 1 o 2 espirituales. Un consejo: no te lleves a 2 chismosos. No, perdón, hermano, que lo diga así, pero es real. Si vas a llevar testigos, llévate a 2 personas que consideres realmente espirituales, para que no salga de ahí, o sí, hermanos, se quede ahí. Porque si te llevas, hermanos, a Google contigo, perdón, Google, ¿por qué digo Google? Porque Google te enteras de todo, hermanos. Va a ser la misma. Entonces llévate 2 hermanos espirituales que sean discretos, ¿no? Y que puedan ayudar, ¿no? A aconsejar. Dice que, hermanos, dice, toma contigo 2 testigos y conste toda palabra. Versículo 17. Y si no oyere a ellos, dilo, que, hermanos, a la iglesia. ¿Qué le vas a decir a la iglesia? Hermanos, como dice Jesucristo, quiero decirles que el hermano Gadiel es un borracho y no puede estar entre nosotros. ¿A eso se refiere Jesús? Miren, hermanos, quiero comentarles algo. Lamentablemente, hermano Gadiel sí toma, ya platicamos con él, hermano, pues no nos ha escuchado mucho. Así que de forma, les pido, hermanos, que pues nos acerquemos a él, hermanos, que juntos en amor todos
veamos la manera de acercarnos, de platicarle, de comentarlo. Incluso vamos a hacer una oración, ¿no? Unos ayunos para que Dios permita que hermano cambie. Y los que puedan acercarse con mi hermano, pues vamos a hablarlo, vamos a tratarlo, porque hay que rescatarlo, ¿no? No podemos dejar que mi hermano se pierda, y menos que es un predicador de la iglesia. ¿Sí me explico, hermanos? ¿Hay o no hay diferencia? Tremenda y terrible. Pero ¿qué hacen por lo regular los inquisidores? Primero se lo cuentan a toda la iglesia, luego van con dos chismosos, y el último en enterarse, ¿quién es, hermanos? El condenado. ¿Cierto o falso? Entonces yo creo, hermanos, que Jesús nos está, hermanos, dando la pauta. Lo siguiente paso, hermanos, lo vimos la semana pasada, no lo voy a tocar. Primera carta a los Corintios, capítulo 5. Cuando la falta es muy fuerte, dice el apóstol Pablo, como aquel joven que tomó a la mujer, su madrastra, si de plano ya lo dijiste a la iglesia y no se resolvió el asunto y sí está causando un escándalo, un problema, entonces dice Pablo, la siguiente recomendación es: apártenlo tantito, ¿no? Dijo, entréguenlo a Satanás para que la carne se pierda, la carne muera y el espíritu se salve. Es decir, sí separan un tantito de la congregación para que no cause daño, pero no lo corran, sino que nada más como quien dice, apliquen la ley del hielo, ¿no? Colección de joven. Pero no lo corran de la iglesia. ¿Sabes por qué no puedo correr de la iglesia? Porque yo no lo traje. El único que lo puede correr es el que lo trajo, y el que lo trajo es Dios. Entonces Dios, no lo corras, nada más apártalo tantito. Y vemos, hermanos, en la carta a los Corintios, en la segunda carta, ¿qué ocurrió con aquel hombre que fue apartado? Reflexionó, lo entendió, cambió. Y la iglesia, ¿qué, hermanos? Con los brazos amorosos que caracteriza a la iglesia, ¿verdad? ¿Verdad? Lo volvió a recibir sin ningún problema. Pero si después de eso, hermanos, no reacciona, no hay cambio, de plano, ya se hizo todo, e incluso, hermanos, no reaccionó, hermanos, al apartamiento, y si va de mal en peor, primera carta a los Corintios, capítulo 5. Entonces sí ya aplica esto, hermanos. Lamentablemente ya aplica esto. 5:9. Os he escrito por carta que no os envolváis con los fornicarios, no absolutamente con los fornicarios de este mundo, o con los avaros, o con los ladrones, o con los idólatras, pues en tal caso sería menester salir del mundo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? No nos preocupan los de afuera. En ese sentido, sí, hermanos, de hacer juicio. Dice Pablo, ¿por qué tenemos que ocuparnos? Por los de adentro, hermanos. Mas ahora os he escrito que no os envolváis, es a saber, que si alguno llamándose hermano fuere fornicario, o avaro, o idólatra, o maldiciente, o borracho, o ladrón, con el tal ni aún comáis. Pero, hermanos, ya este punto es cuando se hizo todo lo anterior, hermanos. No querramos aplicar la eutanasia cuando el paciente apenas va llegando, sí. No. Primero, ¿qué haces, hermanos? Los primeros auxilios, ¿no? ¿Qué hacen los doctores, hermanos, cuando alguien llega grave al hospital? ¿Qué dice el doctor? Yo lo veo muy malo, lo conectamos, no, ya déjalo. ¿Así hacen los doctores, hermanos? ¿Qué hacen los médicos, hermanos, sobre todo en urgencias? Vamos a reanimarlo, vamos a levantarlo, inyéctale esto, inyéctale el otro. Oye, tuvo un paro cardíaco, pues hay que darle reanimación, ¿no? Vamos a hacerlo todo lo humanamente posible, lo que está a nuestro alcance, para que el paciente se salve. Y después de que hicieron todo lo que estaba en sus manos, y aún así el paciente, hermanos, se va, el doctor dice: Señor, lo lamentamos, pero hicimos, ¿qué, hermanos? Todo lo posible. La iglesia, hermanos, ¿la iglesia qué es? ¿No es un hospital? Y en el hospital, hermanos, con todo respeto, ¿ustedes han ido a un hospital alguna vez? ¿Saben ustedes, hermanos, que hay un lugar especial que se llama urgencias?
Y ahí a quién le dan prioridad. Vieron, hermanos, uno con neumonía y otro con tosecita. El de, hermanos, conforme más grave sea, hermanos, es la prioridad. Y entra, hermanos, y tú te esperas aquí sentado, pero urge o no, hermanos, atenderlo. Y hasta hay códigos, ¿no? Rojo, naranja y todo eso, los colores, dependiendo de la situación, y el médico diagnostica cuál es el punto para saber en qué tiempo se le trata. Uno es inmediato, 30 minutos. Hermanos, yo lo estaba leyendo otro día, hermanos, y ahí viene especificado, dependiendo de la necesidad urgente del paciente. ¿Cierto o falso? Todos los que llegamos aquí a la iglesia, ¿por dónde entramos? ¿Entraste ya con carnet? ¿O todos entramos por el lado de urgencias, hermanos? Todos entramos por el lado de urgencias. Correcto, qué bueno. Me hubiese sentido mal que hubiera dicho, no, hermanos, yo ya entré por el carnet, ya era cliente. No, hermanos. Todos, ¿por qué me lo digo que todos no? Porque estábamos muertos en pecados y en delitos. Por eso entramos, ¿qué, hermanos? Por urgencias. Pero habemos unos, hermanos, que aún estando ya aquí, hermanos, que nos dieron rehabilitación, aún estamos en terapia intensiva. Unos ya están en piso, ¿no, hermanos? Otros van a revisiones, a sus chequeos generales. Otros están en tratamiento. ¿Estamos de acuerdo? Cada uno de los que estamos aquí, hermanos, estamos en diferente situación. Pero te digo algo, ninguno de los que estamos aquí hemos sido dados de alta. No hay forma, porque ser dado de alta significa que ya eres perfecto. Y si piensas que eres perfecto, mentira, hermano, no lo eres. Por eso seguimos en el hospital, hermanos. Porque todos los que estamos aquí estamos enfermos. Todos somos pacientes, hermanos. Todos somos pacientes, hermanos. Y estamos aquí en el hospital donde nos abrieron las puertas y estamos, hermanos, en tratamiento. Absolutamente todos. Cada humano es uno a diferente nivel. Pero ¿sabes qué ocurrió? Hermano, me regresa por favor a la anterior, hermano, por favor, me regresa a la anterior. Me regresa a la imagen anterior, por favor, hermano. Jair. Bueno, Jair, gracias. ¿Sabes cuál fue el problema cuando vino Jesucristo? ¿Sabes con qué se topó Jesucristo? Con que estos se sentían sanos, se sentían perfectos, con la autoridad moral como para poder juzgar a todos los demás. Y entonces, ¿sabes qué es lo que tuvo que hacer Jesucristo? Ponerlos en su lugar. Dice, hermano, Lucas capítulo 18. Versículo 10. Dos hombres subieron al templo a orar. El uno, fariseo. El otro, ¿qué, hermanos? Publicano. Ahí viene el inquisidor, hermanos. El fariseo, en pie, oraba consigo de esta manera: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres. Y volteaba a ver a la banca de la derecha y volteaba a ver a la banca de la izquierda, ¿sí, hermanos? Se paraba así: Señor, te agradezco porque no soy como estos. ¿Conoces a alguien así? ¿Alguien a ese nivel de espiritualidad, hermanos? Ladrones, justos, adúlteros, ni aún como este miserable publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que poseo. Y mientras este se alababa a sí mismo, había otro pobre, ¿no? Otro pobre. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo. Uno sentía vergüenza, otro no tenía vergüenza, hermanos. El que sentía vergüenza, hermanos, era el publicano por haberle fallado a Dios. El que no tenía vergüenza era el fariseo. Hay una frase, hermanos, en el mundo que dice: dime de qué te presumes y te diré de qué careces.
Y esa frase es bíblica. Porque es la misma frase que le dicen a la iglesia de la Odisea. Tú dices que eres rico y me he enriquecido y que no tengo necesidad de nada. Y el Señor le responde: mas yo te digo, eres un pobre, cuitado, ciego, desnudo. De ahí viene la frase de dime de qué produces y te diré de qué careces, ¿no? Y este hombre, hermano, dice que hería su pecho diciendo: Dios se propicio a mi pecador. Y entonces Jesús en el versículo 14 dice: ¿quién de los dos estaba más enfermo? Y Jesús lo responde: os digo que este descendió a su casa justificado. ¿Quién? Publicano. Antes que el otro. ¿Quién otro? El fariseo. Porque cualquiera que se ensalce será humillado, y el que se humilla, ¿qué, hermanos? ¿Quién estaba más enfermo? ¿El publicano o el fariseo? El fariseo. Sí. El publicano, hermano, ya se estaba tratando su padecimiento. ¿Qué, hermanos? ¿Se estaba curando? Sí. ¿Y quién era podrida llaga, como dice la escritura, del pie a la cabeza, hermanos? El fariseo. Y él pensaba, ¿no, hermanos? Y él pensaba que estaba bien, cuando en realidad, hermanos, el que estaba terriblemente mal era este hombre. Dice Lucas capítulo 7 que vas a leer en tu casa. Léelo en tu casa con calma desde el versículo 36. En una ocasión, de hermanos, una mujer pecadora, así lo dice la escritura, un fariseo le dice a Jesús: ven, te invito a mi casa a comer. Un religioso. Y la mujer se entera y se mete también a la casa. Y mientras ellos platicaban, ¿se acuerdan qué hizo la mujer? Con sus lágrimas, ¿no, hermanos? Con sus lágrimas mojaba, hermano, los pies del maestro, y con sus cabellos los limpiaba, hermanos, postrada en el piso. Y el fariseo, hermanos, cuando ve esto, piensa dentro de sí: si este hombre supiera quién es la mujer, ¿sí, hermanos?, que lo está tocando. Y Jesús, que conocía los corazones, le dice: hipócrita. Perdón, no le dijo así, pero yo se lo hubiera dicho, hermanos. Yo lamenté ahí a Jesús. No, Jesús no le dice hipócrita. Se lo va a decir más adelante, pero ahí no se lo dice. Y le dice: mira, había un hombre que tenía dos deudores. El uno le debía mucho y el otro le debía poco. Y Jesús dice: y el que le debía, a los dos les perdonó, ¿qué? La deuda. Y Jesús le pregunta al religioso, al sabio, le pregunta: ¿cuál de los dos crees que esté más agradecido? ¿El que se le perdonó mucho o el que se le perdonó poco? Y contesta el fariseo: yo creo que al que se le perdonó mucho. Dice Jesús: bien has contestado, porque desde que entré a tu casa ni siquiera me ofreciste agua para que lavara, ¿qué, hermanos? Mis pies. Nada, ni una atención. Y esta mujer a la que tú llamas pecadora no ha cesado de lavar mis pies con sus lágrimas y secádolo con su cabello. Así que en lugar de estarla criticando, deberías de aprender de ella. Hacían los fariseos, ¿no, hermanos? ¿Cómo somos nosotros, iglesia? Ante los hermanos que fallan, ante los hermanos que no son constantes, ante las almas nuevas que llegan, ¿cómo los tratamos? Sí. Llega una persona nueva y velo, no, muchas gracias. Ya está, ya se para el fariseo. No trae velo, no se puso el velo, le está faltando el respeto a Dios. No conoce de la palabra de qué, hermanos, de Dios. No la juzgues como alguien conocedor de Dios. Es que entró con pantalón y a lo mejor su corazón es más puro, ¿no, hermanos?
¿ya aprenderá o no? Si no le aplica la eutanasia y no la mandas a la hoguera antes, inquisidor, ya aprenderá. Y a lo mejor aprendiendo te va a rebasar, ¿o no, hermanos? Te va a rebasar. Tengamos cuidado cómo hacemos juicio a la ligera, ¿o no, hermanos? No hagamos juicio a la ligera, porque esto lo condena a Dios. Esto lo hacían ellos y Jesús lo reprende, hermanos. Dicen por ahí que lo que le hizo al fariseo es una cachetada con guante blanco, ¿no? Juan 8, 2 al 11, léelo en tu casa. Es que me gusta más contar las historias. Juan 8, 2 al 11. Los fariseos querían acabar con Jesús sí o sí. Y toman una mujer en el hecho del adulterio. Y dijeron, ahorita vamos a llevarla con Jesús. Y si el que predica del amor, de la misericordia, de la otra mejilla, cuando le llevemos a esta mujer adúltera, no le va a quedar otra más que decir, mátenla. Y ahí le vamos a echar encima, ¿qué, hermanos? A todos sus seguidores. ¿Saben? No, que mucho amor y está diciendo que la matemos. No, si estos hombres eran genios, ¿para qué? Para mal hacer. Pero lo que no sabían, hermanos, como decían los abuelos, cuando tú vas, yo ya vine, regresé y di 3 vueltas. Jesús, hermanos, iba a 375 pasos adelante de ellos. Y le dicen, maestro, rabí, esta mujer fue tomada de adulterio, ¿qué hacemos con ella? Y Jesús dice, ¿me preguntan porque no saben o seguros que no saben? ¿Qué dice la ley? Pues hay que lapidarla, ¿no? Y Jesús escribiendo, hermanos, abajo, ¿qué escribía, hermanos? ¿Qué escribiría? Hipócrita, mustio, ¿sí, hermanos? Oveja negra, no sé qué estaría escribiendo, hermanos, Jesús, ¿no? Un espejo. Ahora Jesús está dibujando un espejo, ¿no? Para que ahí se vieran. Y le dice a Jesús, perfecto, no me opongo a la ley de Dios. Yo no me opongo a la ley de Dios. El que esté limpio de culpa, que arroje la piedra del primero. Esa respuesta, ¿qué, hermanos? No se la esperaban. Se esperaban cualquier cosa, hermanos, menos eso. Cuando Jesús les dice que esté libre de culpa, arroje la piedra del primero, dijo, a ver cuántos hipócritas hay. La conciencia, hermanos, los mordió, ¿no, hermanos? Y uno tras otro, ¿qué? Se empezaron a ir. ¿Cuántos trajimos este sábado nuestra piedrita, hermanos? Para ver a quién se la lanzábamos. ¿Estamos entendiendo, iglesia? Jesús le dijo, lo que Jesús les dijo es perfecto. Vamos a empezar con la mujer, pero se me van formando, por favor. Se me van formando, porque después de ella, el que sigue, el que sigue, el que sigue y el que sigue, hermanos. Porque todos tienen la conciencia negra, decía Jesucristo. El corazón podrido, sepulcros blanqueados, hermanos. Generación de víboras. Jesús le dice, fórmense. Y ahorita apedreamos parejo. ¿Quieres que apliquemos la ley? ¿De verdad quieres que apliquemos la ley? Digo Jesús, pero vamos a aplicarla parejo, todos. Y vamos a ver de a cómo nos toca. Y cuando levanta la vista Jesús le dice, ¿qué pasó? ¿Dónde están los inquisidores? ¿Dónde están los espirituales? ¿Qué pasó con mis fariseillos? Y la mujer le dice, se fueron, pues así tendrán la conciencia, dijo Jesús. Y Jesús le dice a la mujer, yo no te condeno porque yo no vine a condenar al mundo. Pero una cosa, porque Jesús no pasó por alto la falta, ¿sí, hermanos? Jesús le dice a la mujer, no te voy a condenar porque no estoy para eso. Pero si no quieres condenarte sola, vete y no peques más. Porque si pecas, no puedo hacer nada por ti. Mateo 7. Y entonces, hermanos, Jesús le dice a estos fariseos y a sus discípulos, Mateo 7.
Versículo 1. No juzguéis para que no seáis, ¿qué, hermanos? Juzgados. Porque con el juicio, ¿con qué juzgáis? ¿Ves por qué Pablo decía con el espíritu de mansedumbre? ¿No lo dijo Pablo? ¿Lo leímos en Gálatas? ¿Por qué decía Pablo? Considérate a ti mismo, hazlo con mansedumbre. Jesús decía, ve con él y arréglalo, exhórtalo antes de que lo condenes. ¿Por qué? Porque Jesús nos dice, porque con el juicio con que juzgáis, seréis juzgados. Abusados, ¿sí o no, hermanos? Porque ahorita tú estás de ese lado, dice Jesús, pero cuando venga el juez, tú vas a estar, ¿qué, hermanos? Del otro lado. Y así como tú juzgaste cuando eras del Sanedrín, la Inquisición o como quieras llamarte, así como tú juzgaste a tu hermano, así el juez justo te va a juzgar a ti con la misma, ¿qué, hermanos? Medida que tú pongas. Así que ten cuidado de qué tamaño pones la vara, ¿sí o no, hermanos? ¿A qué altura? Porque donde se la pongas a otro, escucha esto, te la estás poniendo a ti mismo. 3. ¿Y por qué? Y esto es interesante. ¿Por qué miras la mota que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver, qué, hermanos? La tremenda bigota, hermanos, que traes en tu ojo. Porque a lo mejor tu hermano ni siquiera tiene mota, es la sombra de tu viga reflejada en él. A lo mejor lo que estás viendo en tu hermano es la sombra de tu propio reflejo, hermanos. Porque lo que los fariseos veían en los publicanos era el reflejo de su sucio corazón delante de Dios, hermanos. Era su propio reflejo. Le dijeron los fariseos, lo que estás viendo no son tus hermanos, entraste a la casa de los espejos. Llegaba el fariseo y decía, pecador, 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 pecador. Y una voz le dijo, tranquilo, mijo, que es tu imagen. Está rodeado de espejos. ¿Sí o no, hermanos? Dice Jesús, versículo 5, hipócrita, echa primero, ¿qué, hermanos? La viga de tu ojo, y entonces mirarás de echar la mota del ojo de ¿qué? De tu hermano. ¿Estamos de acuerdo? ¿Quién quiere ser de estos? ¿Quién ha sido de estos? ¿Cuántas almas llevamos cargando a cuestas? Por un comentario, por un chisme, por un rumor que yo solté, por un falso testimonio, por una difamación. ¿A cuántos hermanos yo he matado? Por una mala actitud. ¿A cuántas almas que se estaban acercando por una crítica, una miradita, una mueca mía? Les he cerrado la puerta en la cara. ¿Cuántos, hermanos? Porque tenemos que tener cuidado, ¿no, hermanos? Dice Mateo capítulo 23. ¿Han leído este capítulo, hermanos? No, Jesús aquí se inspira, ¿sí o no? Los que lo han leído se dan cuenta. Jesús, hermanos, agarra vuelo. Yo creo que los fariseos ya no sabían ni dónde meterse, hermanos. Ya no sabían ni dónde meterse. Dice versículo 12. Porque el que se ensalzare será humillado. El mismo discurso. Y el que se humille será ensalzado. Mas hay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. ¿Por qué es un hipócrita? Dice y no hace. Mateo 23. Ponen cargas que ellos ni siquiera, ¿qué, hermanos? Con un dedo quieren llevar. Porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, que ni vosotros entráis, ni a los que están entrando, ¿qué, hermanos? Los fariseos se sentían porteros, ¿sí o no? Se sentían, como dirían allá afuera, el apóstol Pedro con las llaves del reino, ¿no? El fariseo se sentía como el clásico cadenero. ¿Han visto unas películas donde ciertos lugares, hermanos, de convivencia y todo eso, hay los hombres llamados cadeneros? Hombres altos, fuertes, ¿no, hermanos? Que, bueno, son mal encarados, ¿no? Que ellos deciden quién pasa y quién no pasa. ¿Sí han visto en las películas?
Y que la gente dice, oye amigo, que no sé qué, no estás en la lista, para afuera. Llega alguien famoso y que, pásele, le abren así y se pasa. Lugares exclusivos, ¿no? Y estos fariseos se sentían como estos, ¿no? Se paraban en la puerta del reino y decían los fariseos, tú sí pasas, tú no pasas, tú sí pasas, tú no pasas. Y Jesucristo le dijo, bola de hipócritas, quítense de la puerta. Si no van a entrar, quítense para que dejen que otros, ¿qué hermanos? Entren. ¿Se los dice duro o no se los dice duro, hermanos? Se los dice fuerte. Por dice la Escritura, hablo con los que conocen la ley. Y Jesús se refiere a ellos y dice, hipócritas, quítense de la puerta. Si no quieren salvarse, no se salven. No me interesa, dice Jesús. Pero por culpa de ustedes, hay muchísimos que quieren salvarse o no. Muchísimos que quieren oportunidad. Y ustedes con toda su arrogancia y su falsa espiritualidad les impiden el paso. Y Jesús dice, y sus almas las voy a demandar de ustedes. ¿No es lo que está diciendo, hermanos? No nos volvamos como estos fariseos, o sí, hermanos. Si no vamos a cruzar la puerta, hagámonos a un lado, hermanos. Y no le robemos a otros la oportunidad de entrar al reino de los cielos. Pero eso no es lo que quiere Dios. Lo que quiere, hermanos, es que nosotros crucemos la puerta y ayudemos a otros, ¿qué, hermanos? A que también la encuentren y también la crucen. Eso es lo que tienen que hacer los hijos de Dios, ¿o no? Si un hermano está en pecado y está fallando, no le cierre la puerta en la cara. Mejor ayúdalo para que también, al igual que tú, ¿qué, hermanos? Pueda entrar, porque algún día tú fuiste ese otro y alguien te ayudó, ¿o no? 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino y dejaste lo que es más grave de la ley, es saber, el juicio, la misericordia y la fe. Dice Jesucristo, te olvidaste de lo más importante. Lo más importante, hermanos, es la misericordia de los unos para que, ¿qué, hermanos? Para con nosotros. No somos inquisidores, hermanos. No somos jueces. Dios no nos puso en la iglesia para condenar almas. Ni el mismo Hijo de Dios condenó al mundo, hermanos. El Hijo de Dios dijo, yo no vine a condenar, sino para que el mundo fuera salvo. Nosotros somos la luz del mundo, y la intención de la luz del mundo es ayudar a todas las almas a encontrar el camino que lleva hacia Dios. La Escritura dice, hermanos, claramente, porque Dios no hace acepción de personas. La puerta, hermanos, está abierta para todo aquel que quiera buscar al Señor. Jesús decía, el que está sano no necesita médico. El que está enfermo es el que necesita el médico. Estas puertas se abrieron un día con la esperanza de que muchos enfermos, al igual que tú y yo, entraran aquí a la casa de Dios y encontraran su sanidad divina, hermanos. No somos quien para cerrar la puerta a otros, hermanos. No es nuestra labor. Nuestra labor es rescatar al igual que Cristo, hermanos. Mi consejo, hermanos, de verdad es que dejemos de estar viendo al otro y de estar juzgando al otro y murmurando del otro y difamando al otro y hablando del otro, y empecemos a preocuparnos por nuestra propia salvación, hermanos. Deja de ver la mota en el ojo de tu hermano y empieza a trabajar en tu propia viga, que cuando puedas ver bien, ayudarás a tu hermano que también él encuentre salvación. Hay una sentencia, hermanos, en Santiago 2, versículo 13. Y con esto termino, hermanos. Santiago 2. No nos convirtamos, hermanos, en aquello, hermanos, que tanto nos dolió y le dolió al mundo, hermanos. ¿Después podemos formar la primera, hermano, por favor? La primeritita imagen.
a todos. La anterior. No nos excusemos. No matemos en el nombre de Dios. Mejor demos vida en el nombre de Dios. Dice Santiago 2:13: porque juicio sin misericordia será hecho con aquel que no hiciere misericordia. Yo creo que tú y yo, hermano, queremos que cuando parezcamos ante el tribunal de Cristo, ese juez tenga misericordia de ti y de mí. Amén, hermanos. Si quieres que ese juez justo tenga misericordia de ti cuando llegue el momento, empieza a aplicar esa misericordia con todos aquellos que te rodean. Que Dios los bendiga, hermanos, abundantemente. Paz a vosotros. Los años han pasado ya, mis actos han quedado atrás. Mi vida ha sido tan normal que la debo olvidar. Me confieso ante ti que no puedo así seguir. De sobra sabes que hasta hoy he vivido sin una ilusión. Tú debes comprenderme así, que no he sido tan feliz. Tanto que has llegado a mí y por eso estoy aquí. Hoy vengo a renacer, limpiar todo mi ser, cambiar todo mi interior y ver la luz como el día de ayer. Ahora estoy seguro